Hola mis queridos hermanos, queremos hablar en esta lección acerca de cómo resolver conflictos. Vamos a comenzar con una pregunta. En realidad varias preguntas. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu carro favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu equipo deportivo favorito? Si yo preguntara esa pregunta en un grupo de más de una persona, entre 2 a 2,000, las respuestas que yo recibiría serían completamente diferentes. Unos dicen enchiladas y otros dicen arroz con gris. Unos dicen las Pumas y otros dicen el América, aunque hay que orar por ellos. Unos dicen que nosotros nos gusta el color rojo y otras personas no aguantan el color rojo. Donde hay más de una persona, va a haber conflictos. La iglesia no está exento de esos problemas. En la iglesia va a haber conflictos. ¿Cómo entonces los resolvemos? Como no podemos eliminar el conflicto, no podemos evitar que hayan conflicto, ¿cómo podemos resolver los conflictos? Yo quiero llevarte a una historia de la Biblia donde hubo un conflicto familiar. Igual como en tu iglesia, van a haber conflicto entre la familia de la iglesia. El texto que queremos usar está en el libro de Números, el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Te lo voy a leer. Mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Le dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. ¿Qué podemos aprender? Déjame darte un poquito de contexto de esa historia. Moisés había sido elegido por Dios para dirigir el pueblo de Israel, 1.6 millones de personas, para salir de Egipto a la tierra prometida. Y en el transcurso, Moisés encontró conflictos de varios tipos. Número uno, encontró un conflicto espiritual cuando personas comenzaron a adorar un becerro de oro. Encontró un conflicto de crítica cuando cuestionaron su decisión de ir hasta el Mar Rojo sin que se hubiera abierto el mar todavía. Y encontró también el conflicto con su familia. Usualmente el conflicto con nuestra familia, tanto nuestra familia de origen como nuestra familia en la iglesia, es más intenso porque es más personal. Si alguien en la calle, tú estás caminando y te dice algún insulto, lo más seguro, tú lo miras y dices: ¿quién es ese loco que me está hablando? Pero si es tu papá el que te lo dice, si es tu cuñado el que te lo dice, si es un hermano de la iglesia el que te lo dice, las mismas palabras tienen un efecto diferente. ¿Por qué? Por la relación que existe. De este pasaje que hemos estudiado y que hemos leído, vamos a sacar algunos principios de cómo resolver conflictos. Moisés fue criticado por dos personas, Aarón y Miriam. Aarón y Miriam no eran desconocidos para Moisés. Aarón y Miriam eran sus hermanos. Deberían haber hecho mejor, pero no hicieron mejor. ¿Qué podemos aprender? Hay 5 lecciones. Tú vas a tener un formulario donde vas a llenar algunas de estas, llenar en blanco algunas de estas respuestas, pero quiero que aprendas 5 cosas acerca del conflicto en la iglesia. Número 1, casi nunca la crítica y el conflicto es de lo que tú piensas que es. Cuando vemos este pasaje, miramos a Aarón y a Miriam criticando a Moisés
por haber elegido una cusita. Cusita es una persona que viene de África. El problema, por lo menos al principio, por lo menos en la superficie, el problema que Aarón y Miriam tenían es que Moisés se había casado con una morena. Y los problemas raciales que estamos teniendo en este momento en nuestro país y en nuestra comunidad no son nuevos. Ahí están. Así que a primera vista, el problema de Aarón y Miriam, por lo menos lo que dijeron públicamente, es que tenían un problema con quién se había casado Moisés. Pero tú notas detenidamente, mira otra vez este pasaje. Dice, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Ahí se revela realmente cuál fue el problema de Aarón y Miriam. El problema no era necesariamente o exclusivamente de que él se había casado con una morena. El problema era un asunto de poder. La mayoría de los conflictos en la iglesia no son teológicos, son conflictos de poder. No son si alguien está correctamente teológico o equivocado teológicamente, no consiste de herejía o de santidad y veracidad de la palabra. Nosotros los vestimos de esos vestidos, pero debajo de esos conflictos está una lucha de poder. Yo he estado en incontables iglesias hablando con un sinnúmero de pastores. No me acuerdo de la última vez que el conflicto haya sido de otra cosa que no sea poder. Que un grupo que siempre ha estado controlando la iglesia, que siempre son elegidos como líderes, no quiere que otras personas sean los que ahora dirijan. Al final del día es quién tiene las llaves para la cocina. ¿Y por qué se metieron a moverme las ollas de la cocina? ¿Y por qué usaron el cuarto de los niños sin permiso? ¿Y por qué permitieron que se usara la iglesia de esa manera? Al final del día es más que peleas de adoración, de que el problema no es que se permitió un corito, el problema es que se permitió un corito sin que me preguntaran a mí. O peor, me preguntaron a mí, yo no estuve de acuerdo y lo hicieron de todas maneras. Alguien tiene que pagar por eso. Debajo de los conflictos siempre hay una lucha de poder. Así que mientras nosotros creamos que si solamente podemos responder a las preguntas de las personas, el problema se acabaría, nunca vamos a ir a la raíz. Siempre hay un problema de poder y nosotros necesitamos ser honestos con nosotros mismos y reconocer cuál realmente es el problema. El problema de María y Aarón no era de que Moisés se había casado con una morena, era de que ellos creían que ellos necesitaban también poder. Que cómo es que Moisés es el único que hablaba con Dios, que cómo es que Moisés es el único que dictaba y la gente obedecía. ¿Y cómo es este problema de que nosotros que somos hermanos de Él y que Dios también nos ha llamado a nosotros, cómo es que nosotros no podemos tener el mismo efecto, el mismo acceso, la misma injerencia, el mismo poder que tiene Moisés? El conflicto casi nunca es de lo que tú piensas que es. Número 2. Para resolver conflictos, tú tienes que asegurarte de entender una segunda cosa. Espera críticas. Todo conflicto envuelve críticas. Si tú no quieres que nadie te critique, vete a vender helados, porque a los heladeros nadie los critica. Todo conflicto conlleva críticas. Y estas críticas, así como el pueblo de Israel criticó a Moisés y Miriam y Aarón criticaron a Moisés, estas críticas tienen 3 características. Número 1, son irracionales. Es irracional pensar que Dios solamente habla a través de Moisés. Dios le dijo a Aarón que él lo había escogido también. Las críticas usualmente son irracionales. Yo oigo cosas así, por ejemplo, dicen los jóvenes, pastor, podemos cantar además del himno, podemos cantar un corito y el pastor dice, ok, adelante. Y lo cantan y siempre sale uno, porque siempre hay uno que dice, no, hoy pusieron la guitarra.
Mañana van a estar bailando desnudos ahí en la iglesia. Mañana se va a convertir esto en un cabaret. Siempre es como el peor escenario posible, la peor conclusión posible. Las críticas son irracionales. Número 2, las críticas son dolorosas. ¿Sabes por qué son dolorosas? Porque son personales y porque vienen de personas que tú amas. Yo he estado en juntas de iglesia que han durado hasta las 12 de la noche. Yo he estado en juntas de iglesia donde la gente ha juzgado los motivos de las otras personas y le han dicho: tú lo que pasa es que tú no estás convertido. Tú lo que pasa, y se comienzan a decir nombres y se comienzan a insultar. Si tú quieres resolver conflictos, tienes que entender que la crítica va a venir. Tercera recomendación para resolver críticas. Repasemos hasta ahora lo que hemos dicho. La primera, casi nunca el conflicto es de lo que tú piensas que es. Número 2, para resolver conflictos, tienes que entender que la crítica va a ser parte del proceso. Número 3, cuando estás en medio del conflicto y recibes críticas, entiende un principio muy importante. Tu trabajo no es defenderte. Tu trabajo es hacer lo correcto. Eso es muy fácil de decir y muy difícil de implementar. Hace 25 años yo comencé a ser pastor. Y una vez el pastor José Rojas vino a dar una instrucción a los pastores. Y él dijo: si tienen alguna pregunta o algún comentario, hablen conmigo. Al final de la presentación de José Rojas, fui a hablar con él y le pregunté: pastor, si usted solamente tuviera 5 minutos para decirme el mejor consejo que usted pudiera decirme, ¿qué me aconsejaría? Algo práctico para que me ayudara en mi ministerio. Y él me dijo lo siguiente: no te defiendas. Tu trabajo es hacer lo correcto, no defenderte. ¿Sabes por qué es importante que cuando hay conflictos tú no te pongas en la mentalidad que tienes que defenderte, que tienes que defender tu persona, que tienes que proveer argumentos para defenderte a ti mismo? Defenderse no llega a ningún objetivo productivo. Número 1, si te defiendes, tus enemigos no te creen. No importa lo que le digas. Y tus amigos no lo necesitan. Entonces, ¿por qué te defiendes? En esta historia vemos a Moisés. El versículo 3 que dice: Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Moisés no comenzó a protestar. Moisés no comenzó a defenderse, a decir: ¿cómo puede ser después a Aarón, que yo te traje, que yo pedí que Dios te mandara conmigo? ¿Cómo puede ser? Me has traicionado. Porque una cosa yo sé de la vida de la iglesia es: los que ayudas hoy te traicionan mañana. Los que tú ayudas hoy te traicionan mañana. Los que tú amas hoy te odian mañana. Entonces, no hacemos las cosas por cómo la gente va a responder. Hacemos las cosas porque son las cosas correctas para hacer. Es más, la Biblia dice que lo que nos separa a nosotros de un no creyente es la manera como tratamos a los enemigos. No te defiendas. No gastes tiempo, esfuerzo, mental, dinero, conversación, capital político. No gastes nada de eso en armar tu defensa. Yo he encontrado que si tú eres fiel a Dios y tú estás haciendo lo correcto y estás buscando la verdad, Dios se encarga de ti. ¿Cómo yo sé eso? Mira lo que dice el texto. Cuando Moisés fue atacado, mira lo que dice Miriam y Aarón. ¿Ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Ahí está el conflicto, ¿va? Moisés en un lado y nosotros en otro. Vamos a hacer una línea demarcada. Moisés está allá y nosotros estamos acá. Nosotros estamos en contra de él. Ahí está la línea. Aquí hay una frase que tiene 5 palabras que debe darle escalofríos a todas aquellas personas que causan división en la iglesia, que causan conflictos innecesarios, que hacen de lomitas monte
Monte Everest, que cogen una cosita y la tiran en el internet y ponen acá y ponen allá y lo aumentan y le suman y buscan intriga y llevan y traen. Estas 5 palabritas deben darte que pensar. Y el Señor los oyó. Y el Señor los oyó. Tú tienes que entender que Dios está pendiente a ese conflicto. Y que Dios está viendo si tú estás haciendo lo correcto. Si tú no demonizas a tu adversario. Si tú presentas las palabras que esa persona presentó sin aumentarle ni quitarle para hacerlo ver peor, para tú ganar tu caso. Él está viendo si tú estás regando mentiras para que la otra persona quede mal. Él está viendo si cuando tú hablas de lo que la otra persona es, ataca su carácter en vez de sus ideas. Dios los oyó. Dios está pendiente al conflicto que está sucediendo en tu iglesia. Un pastor con el que yo trabajé al principio de mi ministerio decía: es mejor que te roben que tú robar. Es mejor que te critiquen que tú criticar. Es mejor que te hieran que tú herir. Que no seas tú la razón por la cual otras personas caigan. Y cuando hay conflicto en la iglesia, siempre sufren los más inocentes. Los jóvenes que miran el conflicto y dicen: yo no quiero saber nada de la iglesia porque esta gente solamente pasa peleando. Las visitas que dicen: yo estoy saliendo del mundo lleno de problemas y conflictos para venir a la iglesia a encontrar más de eso, no quiero saber. Y algún día tú, líder, vas a tener que darle cuentas al Señor de cómo tú reaccionaste cuando habían conflictos en la iglesia. No te defiendas. Tus amigos no lo necesitan y tus enemigos no lo creen. La cuarta recomendación para ayudarte con los conflictos es: cuando hay conflictos, siempre ten esta pregunta en mente. ¿Qué es lo más sabio en este momento? ¿Cuál es la reacción más sabia? Nota que la pregunta no es qué es lo correcto o incorrecto. Eso es importante. Pero una pregunta más profunda es no si es bueno o malo, si es correcto o incorrecto, sino si es sabio o no. Por ejemplo, estoy en medio de un conflicto. Tenemos diferencias de opinión con otro hermano de la iglesia. Y estoy a punto de mandar un texto. Estoy a punto de mandar un correo que expresa cómo yo me siento. Puede ser que ese correo o ese texto no contenga nada pecaminoso. En otras palabras, no es malo. Pero la pregunta no es si es bueno o malo, sino si es sabio o no. A veces no es bueno mandar correos inmediatamente después de un conflicto. Cuando hay o hubo una explosión y alguien te acusó y alguien hizo un escándalo y hubo una diferencia y hubieron palabras que se dijeron, usualmente es bueno descansar 48 horas antes de volver a retomar ese conflicto, especialmente si fue un conflicto explosivo. No es fácil hacer, pero es necesario. La pregunta que tú te tienes que hacer es si esto es lo más sabio hacer ahora. Cuando una persona está súper enojada, una persona está y hasta se ponen colorados y se ponen enojados, la pregunta no es si debo hablar con esa persona en ese momento que está así es bueno o malo, porque no hay nada pecaminoso en hablar con alguien que está enojado. La pregunta es si es sabio o no. Así que esa es una pregunta que tú tienes que filtrar todas tus decisiones. No tan solo en conflictos, pero yo te sugeriría que en tu vida cristiana en general, no todo lo que es lícito es apropiado. No todo lo que es verdad es necesario. No todo lo que es verdad ayuda. La pregunta que tienes que hacer es, cuando estás entrando en el conflicto, cuando vienen esas conversaciones difíciles, cuando están
poniendo en el calendario la próxima junta para lidiar con ese conflicto que está medio dividiendo a la iglesia. La pregunta es, ¿qué es lo más sabio hacer en este momento? Repasemos las primeras 4 antes de darte la última y darte algo de ánimo al final de esta presentación. 5 cosas basado en Números capítulo 12, 1 y 2. Número 1, casi nunca el conflicto es de lo que tú piensas que es. La mayoría de los conflictos tienen que ver con poder y no con teología. Número 2, en el conflicto tienes que esperar críticas. Si yo te digo, te voy a dar así en el estómago, ponlo duro, te va a doler un poco, pero si yo no te doy aviso y tú no estás preparado y te doy en el estómago, te saco el aire y te quedas sin respiración. Cuando tú entras en un conflicto, tienes que saber sí o sí vienen críticas. Van a ser irracionales, van a ser dolorosas porque van a ser personales. Número 3, no te defiendas porque tus amigos no lo necesitan y tus enemigos no lo creen. Número 4, tú tienes que hacer la decisión que es sabia. Para eso no es bueno hacer decisiones solitarias. Tienes que tener un mentor, un amigo, alguien con el que puedas hablar y procesar lo que está pasando. Y número 5, en los conflictos siempre hay 2 lados. Quizás en este lado puede haber más gente que en este lado, a veces son iguales, a veces es solamente 2 personas contra 100, varía. Usualmente las personas que están más equivocadas son las que gritan más fuerte. Eso es normal, no pasa exclusivamente así, ni 100% así, pero la mayoría del tiempo las personas que están equivocadas son las que gritan más fuerte, son las que se vuelven personal más rápido. Y usualmente cuando hay un conflicto, le hacemos más caso a las voces más fuertes. Pero un autor llamado Carey Nieuwhof dice que si le hacemos caso a las voces más fuertes, usualmente vamos a ignorar las voces más importantes. Tú tienes que buscar perspectivas de diferentes puntos. Usualmente cuando alguien viene a decirte, hermano, hermana, pastor, líder, mucha gente dice, mucha gente piensa, mucha gente cree, mucha gente eres tú. Esa es mucha gente, tú eres mucha gente. Por eso es importante hacer encuestas en la iglesia para ver realmente lo que dicen los datos. Cuando le hacemos caso a las voces más fuertes, ignoramos las más importantes. No solamente hacerle caso a un grupo de gente, sino lo que dicen todas las personas. Quiero terminar dejándote con 2 principios que te van a ayudar. Número 1, el secreto del éxito, no lo sé, pero el secreto del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Todo conflicto tiene alguien que va a sentir que no salió como él quería. Tu trabajo no es complacer a todo el mundo, sino hacer lo correcto. Y lo último, cuando tú tienes un conflicto que viene contra ti, a veces te preocupas, hasta te puedes deprimir. Yo quiero dejarte con una cita de un autor americano para animarte y ayudarte a resolver el conflicto. Y es la siguiente: cuando te veas atacado, entiende esto. Si Dios está conmigo, los que están contra mí pierden su tiempo. Tu trabajo no es ganar, tu trabajo es estar con Dios. Asegúrate que tú estás de parte de Dios. Si tú estás con Dios, los que están contra ti pierden su tiempo, porque al final de cuentas Dios bendiga a sus hijos y la verdad triunfará. Dios te bendiga y espero que haya sido de ayuda estos conceptos para resolver conflictos en tu iglesia.